Puede comenzar, Sofía. Ok. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de qué son conductas adaptativas, qué son conductas no adaptativas y pues la relación con los problemas de conducta. Bueno, empezamos. ¿Qué es una conducta adaptativa? Desde el concepto de terapia ocupacional, eh, es ese grupo de habilidades, de destrezas, ya sean conceptuales, sociales o prácticas, que las personas aprendemos para funcionar, ¿verdad? Entonces, básicamente, conducta adaptativa, esa serie de habilidades que nos permite ser funcionales en la vida diaria. Importante, nos permiten adaptarnos, ¿verdad? Puede ser que adquiramos una discapacidad o tengamos limitaciones, pero las conductas nos deben lograr adaptarnos a la vida diaria y también poder responder a las circunstancias. Por ejemplo, me gustó mucho esta imagen de ver como una persona adulta mayor, además con una limitación para caminar, pues, ¿qué fue lo que se adaptó? El espacio físico, ¿verdad? Yo siempre digo que desde terapia ocupacional el objetivo es ser independiente, cueste lo que cueste la independencia, ¿verdad? Ahí es donde se incluyen las ayudas técnicas, pues el uso de silla de ruedas, andaderas y todas las adaptaciones a los espacios. De otra manera, en una cocina estándar, esta persona no pudiera servirse su café, entonces ya sería dependiente de un familiar o de un cuidador. Tomar en cuenta que las exigencias cambian para todos y esa capacidad de adaptarse es lo que nos genera conductas adaptativas. Por ejemplo, ahorita con el COVID, el que estemos acá reunidos, el que se hagan las mismas charlas reunidos por un medio virtual, responde a nuestra capacidad y a nuestras conductas adaptativas, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. El comportamiento de una persona está determinado por una serie de conductas, ¿verdad? Yo no puedo decir que mi comportamiento, yo no puedo hablar de comportamientos sin tomar en cuenta cada conducta de la persona. También una sola conducta que esté afectando el desempeño va a alterar el comportamiento. Entonces, una cosa es un comportamiento, por ejemplo, un comportamiento errático, ¿verdad? Ok, pero entonces tenemos que ir más a fondo. ¿Qué conductas se están viendo afectadas en esta persona para que su comportamiento sea errático? Si son conductas asociales, si son conductas internas o externas, que ahorita las vamos a ver, pues cada una va a tener como su respuesta terapéutica o su intervención. Entonces no podemos remediar o no podemos intervenir un comportamiento si no lo desglosamos en conductas. Como les decía, hay internas, externas y asociales. Un poquito las internas. Por ejemplo, está el comportamiento autolesivo, los hábitos atípicos y repetitivos como las estereotipias y el retraimiento o la falta de atención. Antes de todo, bueno, devolviéndome un poquito, en cuanto a las conductas estamos hablando en general, ¿verdad? No, les estoy hablando en general, no solo de personas con síndrome demencial, ¿verdad? De pronto hay algunas conductas que se ven más en otro tipo de condiciones. Entonces ahí yo les voy a contar un poquito lo que más yo he visto y si alguien tiene un aporte, bienvenido. En las conductas internas tenemos el comportamiento autolesivo, que es cuando la persona se hace daño a sí mismo, ¿verdad? Ya sean golpecitos no tan fuertes o pellizquitos no tan fuertes, pero con la repetición se va a lesionar la piel. Se da mucho personas que se dan cabezazos, en especial si están en una posición sedente o acostados con algún tipo de fijación física, arañazos, bueno, que se cortan o se pinchan, frotándose la piel, por ejemplo, alguien que esté así todo el día, al final del día esto, o al final, o al paso de los días, esta parte se va a ver muy lesionada.
pellizcos, mordiéndose o comiéndose las uñas hasta el nivel de que se daña el dedo, ¿verdad? Incluso hay momentos donde sangra. Personalmente, este tipo de conductas no las he visto tanto en personas con Alzheimer. Tiene que ser un síndrome demencial muy avanzado, pero no es tanto como me autolesiono, sino es como más una estereotipia que causa daño a lo que yo he visto. Vienen los hábitos atípicos y repetitivos, estereotipias, que son conductas que se repiten. Este sí se ve mucho, por ejemplo, ir y venir por la habitación, caminar sin rumbo, balancearse, chuparse las manos, tics nerviosos, hablar solo, ¿verdad? Que eso se ve mucho, rechinar los dientes. Comer excesivamente poco de manera exagerada, mirar fijo un objeto o hacer muecas o ruidos extraños. Y lo que tiene que ver con el retraimiento o falta de atención, que es la falta de relación con otros. Acá, pues, cuando uno está haciendo esas observaciones, pues en retraimiento y falta de atención podría entrar toda la parte cognitiva, ¿verdad? Que tiene que ver con la atención, por ende la memoria. También cuando una persona se muestra muy inactiva, cuando no inicia la actividad, si no es otra persona que llega y le da una actividad que hacer, esta persona no la va a buscar. Se muestran tristes o se muestran preocupados, y también cuando se duerme excesivamente y se habla negativamente de sí mismo. Súper importante, vemos que son problemas de conductas internos a nivel de personas con algún tipo de síndrome demencial. Lo que yo más he observado son la parte de estereotipias y obviamente el retraimiento y la falta de atención. Yo sí he tenido comportamientos autolesivos. Es más, ya falleció una que estaba en el asilo de ancianos de Cartago, que ella se frotaba así las rodillas continuamente. Ella hablaba en un lenguaje claro, pero desorientada en tiempo, y se frotaba las rodillas. Y ahí se hizo una lesión. Tengo otra que se rascaba la punta de la nariz todo el tiempo, y ahí se le hizo un callo. Esa misma señora cambió durante todo el tiempo en la cara hasta que ahora, que la vi hace poco, era aquí. Entonces aquí había una mancha oscura, negra, y, y en la nariz quedó la mancha oscura. Son poquitos, no se ve mucho, pero sí se da. Sí, Gabriela, en caso, ahí parece. perdón. Sí, yo ahorita que lo pienso, nosotros pasamos curando y regañando a mi abuelito porque él tenía demasiada, pero demasiada maña por cruzar las piernas. Y o sea, y ni siquiera era como que lo necesitara, o sea, es que él como que ni siquiera lo pensaba y solo doblaba las piernas y las cruzaba y las cruzaba. Entonces, al quedar con las piernas así y tal vez se quedaba dormido, era tanta la presión que después hacía unos moretes y así y demás. Pero, y nosotros se la quitábamos, o él decía que intentaba ponerse de pie y igual cruzaba las piernas, porque es que ni siquiera era algo que lo pensara. Incluso ya acostado en cama, seguía cruzando las piernas y me quedé pensando en que esto podría ser como un comportamiento de ese tipo, porque en Es realidad que no. es una conducta en automático, no es consciente. Por eso es que cuesta mucho quitarla. Y no es tan fácil quitarla. De hecho, los pacientes con lesiones en lugares específicos, la familia se atormenta porque realmente sangran. Es decir, realmente se arrascan con la uña, en la cara o en cualquier lado, incluso en las piernas, pueden verlo más en las piernas a veces, y se puede confundir esa conducta como si fuera alergia que tiene o alguna otra cosa, y realmente no es alergia, no es nada, es esa conducta automática que el paciente hace por una cuestión, digamos, ya de neurodegeneración, de inhibición de impulsos, digamos. Claro. Sí, es importante, digamos, todos los puntos que yo les voy a ir indicando, entender
que un problema de una conducta no adaptativa es una conducta que no permite a la persona tener un buen desempeño en la vida diaria. O sea, y hay que hacer una línea muy fina de cuándo es una conducta no adaptativa, cuándo es personalidad y cuándo es una conducta no adaptativa, pero el problema no es tan grande, entonces la persona sigue siendo funcional. Por ejemplo, esto que mencionaba Gaby, se convierte en una conducta no adaptativa porque no le permite al señor ponerse de pie, ¿verdad? No todos son problemas conductales, se engloban en este concepto cuando no me permiten funcionar. Ahora, puede ser un problema muy sensorial, que tal vez se requiere más estímulo propioceptivo para sentir las piernas, entonces la forma de sentir las piernas será cruzándolas, pero va a traer otros problemas de circulación, nervioso, de planeación motriz, ¿verdad? Relacionado también al deterioro neurodegenerativo. Entonces, es como eso, como que no todo lo que se dice aquí tiene una raíz, ¿verdad? Pero se mete como un problema de conducta porque esto no está permitiendo tener un comportamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, sí, es bastante interesante, hay que conocer demasiado a la persona para saber que no es personalidad, ¿verdad? O para saber si es una condición que se puede solucionar por otras vías. Por ejemplo, en la parte de retraimiento y falta de atención, esa es como la traducción al idioma de la parte conductual, ¿verdad? Pero sabemos que si hay retraimiento y falta de atención, responde a un deterioro cognitivo por X o Y razones y se trabaja con diferentes instrumentos. Tenemos los problemas de conducta Sofía, externos. Ajá. Sofía, es que levanté la mano, pero creo que Ay, no es me que yo vio. no los veo. Ah, usted no me ve. No. Bueno, que iba a hacer un comentario con eso de las conductas atípicas, Ajá. que estaba observando, sí, atípicas, que muchas de ellas, como ir y venir, balancearse, em, o las sacudidas de parte de su cuerpo, eso aumenta el gasto calórico. Y esas personas tienden a disminuir el consumo de alimentos. Entonces ahí es donde entra lo que es la pérdida de peso, y a veces los familiares o están comiendo normal, o a veces los familiares se preguntan por qué está perdiendo peso si está comiendo lo de siempre, pero no analizan que estas cosas que están haciendo hacen que gaste más energía, aunque solo sea ir y venir, ir y venir. Es que no se dan cuenta. La Sí, enfermedad, exactamente. la enfermedad propiamente demencial genera un gasto calórico importante, digamos. La conducta de deambuleo, de los movimientos a veces continuos, es como si fueran atletas de alto rendimiento porque no paran y ahí gastan mucha energía. Mucha. Sí, exactamente. Entonces a veces los familiares no entienden el porqué de, de esta pérdida de peso. Gabriela, quería decir algo. Ok, ya. La manito estaba levantada. Continúe, Sofía. Sí, súper importante eso que dice Silvia, ¿verdad? Tomar en cuenta los estereotipos y pues obviamente hacer interconsulta con un nutricionista. Están los problemas de conducta externos, que tenemos heteroagresividad o daño a otros. Por ejemplo, se causa dolor físico a personas o animales, dando golpes, dando patadas, mordiendo, pinchando, arañando, tirando el pelo, golpeando con otros objetos. Por ejemplo, no quiero que se me acerque, levanto el bastón y le pego, ¿verdad? Yo sí he tenido como experiencia con esta conducta no adaptativa
igual en personas con un deterioro bastante avanzado y se maneja muy bien estimulando los componentes sensoriales, ¿verdad? Porque muchas veces tiene que ver con la incomprensión del entorno, también con el manejo que tienen los asistentes, el personal de salud o la familia, ¿verdad? La poca o la comunicación no adecuada. Entonces, de pronto, un movimiento, de pronto llegó el asistente y agarró la silla por detrás y me lleva a ponerme pijama y yo no sé quién me está moviendo, yo no sé qué está pasando, ¿verdad? No me avisan que me van a desvestir y ponerme pijama, pues es una forma de responder que dentro del contexto de la persona adulta mayor, viéndola así, es muy lógica. Yo estoy sentada, alguien me agarra, me mueve, me quita la ropa, y yo empiezo a morder y a patear para defenderme. Es una respuesta muy primitiva. Entonces, muchas veces la parte de agresividad se soluciona muy fácilmente con educación y con bastante tratamiento multisensorial, ¿verdad? Porque ayuda a modular las respuestas a esos movimientos. A veces un tacto se siente como una lija, entonces yo voy a empujar para que no me hagan daño. Entonces es como la combinación educación y estimulación sensorial. Destrucción de objetos es cuando una persona intencionalmente rompe, estropea o destruye, golpeándolos, rasgándolos, tirándolos. Puede ser como una respuesta de defensa o que se puede ver agresivamente, o puede ser también como falta de estímulo sensorial, donde está la persona sentada con una sujeción física, balanceándose con una estereotipia y con la bata así, y rompió la bata. O me empiezo a jalar los botones, o me ponen una pulsera, me la arranco, ¿verdad? Y la conducta disruptiva, que es cuando se interfieren en las actividades de otros, por ejemplo, abrazando en exceso, ¿verdad? O se me acerca mucho, tanto que yo, incluso yo en mi papel de personal de salud, yo ya me siento incómoda, ¿verdad? Cuando la persona busca pelea, que por todo pelea, riéndose o llorando sin motivo aparente, ¿verdad? Interrumpiendo, gritando o chillando. Entonces, en las conductas disruptivas es básicamente todo aquello que está afectando a otros, que hace sentir incómodos a otros. Aquí es donde hay que deshilachar muy finamente. ¿Qué pasa si es una persona sumamente alegre, que se ríe, que de todas formas tiene una personalidad muy llamativa, ¿verdad? Y anda por todo lado cantando y anda por todo lado riéndose y contando chistes. ¿Cuándo entra este tipo de personalidad en una conducta no adaptativa? Cuando bailar, cantar, hablar muy duro, contar chistes, empieza a ser un problema para su desempeño, ¿verdad? Cuando no es capaz de identificar las situaciones, que ahí entra mucho la parte de cognición social. Muchas veces nos han contado es que mi papá es demasiado chistoso o mi mamá le encanta hacer muchas bromas y se puso a hacer bromas y por eso salió mal en la evaluación por el doctor, ¿verdad? O es que mi mamá siempre ha tenido ¿cómo se llama? Un humor muy negro y le dijo al psiquiatra que ella se iba a morir, que de por sí para qué. La familia entiende que eso es parte del humor negro de la persona, pero en un contexto donde usted está como médico, donde le están haciendo evaluaciones, ahí ya uno debería poder discriminar las situaciones, ¿verdad? Y sí, tenemos la típica persona que a veces decimos, uy, es que esa señora o ese señor por todo pelea, ¿verdad? Hay que discriminar muy bien si esa fue su personalidad de toda la vida o hablemos con los hijos, con la familia, a partir, no
Mi mamá era súper dulce, era muy tranquila, pero de ahí, después de que se murió mi papá, empezó así. O después de que la operaron, empezó así. O a partir de los 70 años se puso insoportable. Ya son cosas de la edad que nos dicen, ¿verdad? Entonces, discriminar cuando empieza esa conducta y empezar a buscar posibles enlaces o posibles razones de por qué se está dando. Y la parte social, viene la conducta, bueno, aquí vemos como disruptiva. En asocial es como un escaloncito más arriba. La conducta social ofensiva son cosas que ya ofenden a otros. La parte disruptiva es como algo que molesta, algo que interrumpe, algo que sabemos, digamos, nosotros como terapeutas o personas de la salud sabemos que viene este señor al grupo y este señor no deja dar el taller, no deja porque no para de hablar. Entonces yo sé que con este señor y con este grupo voy a ser un poco más autoritaria, le doy la palabra, 2 minutos, 1 minuto hablando, ok, don Juan, vamos a seguir, ¿verdad? Yo ya tengo como un tipo de liderazgo diferente. Pero ya en la parte social es como un grado más arriba, es algo que ya daña mucho más su integración social. Por ejemplo, conductas que ofenden a otros. Hablar en voz alta. Yo hablo a veces muy alto, entonces a veces me dicen como que baje el volumen, pero esto no afecta mi desempeño en la vida, ¿verdad? Hablar en voz alta, tal vez en momentos que no se debe, tal vez comentarios que no se deben decir, por ejemplo, no entender las indirectas y decir, ¿qué? ¿Por qué me cierra el ojo? ¿Por qué está señalando a esa señora? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces ya ahí vemos que hay una poca adaptación a la parte de comunicación o sociedad. Blasfemar y emplear un lenguaje soez, decir malas palabras. Ahí me gusta mucho porque recuerdo un señor que habla como un pintilla, ¿verdad? Y entre este señor con sus amigos es, ¿qué más? Mira, haceme tal cosa, no sé qué, dice malas palabras, pero estando conmigo, no, porque sabe que estamos en terapia, sabe que yo soy su terapeuta y me respeta, digamos, por ser mujer, no va a usar un lenguaje de malas palabras como una mujer por su contexto. Pero con sus amigos sí, totalmente aceptable dentro de su contexto. Pero, por ejemplo, una señora súper religiosa, muy centrada, verdad, muy educada, y empezó a decir malas palabras, empezó a decir mierda, empezó a decir un montón de cosas que los hijos hasta que cuando las dice abren los ojos, ¿verdad? Ya es un problema de conducta, no es personalidad. Bueno, mentir, empezar a decir mentiras, tocar demasiado en exceso. Vemos que el otro era acercarse mucho, aquí ya es tocar, aquí ya es, una vez un señor llegó y me tocó el lunar y entonces ya para mí fue demasiado invasivo, ¿verdad? Amenazar, decir tonterías, llegamos a ver señores que escupen a otros, que incluso pueden enseñar sus genitales, tocárselos, orinar o defecar en lugares no apropiados, todo en dirección a, no tanto como un problema de no se utilizar el baño, sino en dirección a ofender a otra persona, ¿verdad? Conductas no colaboradoras, eso yo creo que sí se ve bastante. Negarse a obedecer no es hacer lo que yo quiera, no es infantilizar, no es decir, tiene que hacerme caso porque yo soy su hija, ¿verdad? No. Es negarse a obedecer, por ejemplo, tenemos que ir al médico y no se quiere montar al carro. A obedecer cosas que son como lógicas para nosotros, pero o que tienen que ver con la seguridad de la persona.
Ya llegamos a la casa, hay que entrar y no quiere entrar y se agarró del portón y no hay quien lo haga entrar de la casa. No hacer sus tareas, no respetar, actuar de forma desafiante, poner mala cara, por ejemplo, si estamos en un grupo o si estamos en una terapia o hacerle mala cara a los hijos. Aquí dice no asistir a la escuela o al trabajo. En general, es no querer asistir a un lugar donde rutinariamente va. Ahorita estoy viendo una señora que estaba en un centro diurno y la tuvieron que dejar de llevar porque la señora la llevaban en taxi y la señora no se quería bajar del taxi. Entonces hubieron incluso como 3 días seguidos que no hubo forma de que la señora se bajara del taxi para bajarse del centro diurno. Negarse a compartir, esperar turno o simplemente no respetar la ley, tal vez en señores con un deterioro menos avanzado donde todavía socializan, no respetan mucho las indicaciones. Ahorita se ha visto mucho en adultos mayores, ¿verdad? Que vemos a los señores ahí apelotados en el banco, en el súper, sentados en el parque, que tal vez las familias no han detectado un deterioro tan grande, pero son conductas no colaboradoras porque están entendiendo la situación, pero no tienen como esa flexibilidad de pensamiento de entender, por este mes no voy a poderme ir a sentar al parque, aunque todas las mañanas iban. O sea, es como esa capacidad de adaptarse a una nueva realidad. Aquí hay un pequeño resumen. Todas son problemas de conducta que van a afectar el desempeño general. Tenemos 3 internas, 3 asociales y 3 externas. ¿Qué significa eso? Las internas se generan pues a un nivel interno, valga la redundancia. En mi posición de terapeuta ocupacional es importante que yo pueda, cuando detecto conductas no adaptativas a nivel interno, referir al área de psicología, ¿verdad? Para trabajar en conjunto y desde ahí pues ir valorando pues obviamente la intervención médica, pero sí es importante trabajarlas a nivel pues interno. Son conductas que van a afectar al individuo mismo y no se van a proyectar tanto en la parte social. Las conductas asociales son conductas que sí van a afectar directamente a la sociedad o a la parte donde las personas se desempeñan. Ahí es necesario reforzar el trabajo con los pares, ¿verdad? Porque si vemos conductas sociales ofensivas y no colaboradoras, pues otras personas adultos mayores no van a querer socializar con ellos, ¿verdad? Y son los señores que se quedan de lado, que se quedan afuera, que no se logran integrar. Y la integración social es sumamente importante. Y también a nivel externo, ya son conductas que van a afectar la comunidad en sí, ¿verdad? Como ya el macrosistema. Tenemos la agresividad o daño a otros, que esto lo tenemos que trabajar muy, muy bien. Por ejemplo, de nosotros del personal de salud deberíamos saber que hay técnicas para poder manejar una persona que esté agresiva conmigo y que me esté haciendo daño, ¿verdad? Pero no necesariamente los cuidadores o familiares saben. ¿O qué pasa si una persona muestra un momento de estos en un banco, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que trabajar mucho desde la educación a los familiares y el personal de salud estar pues calificado para estas situaciones. Destrucción de objetos también va a afectar mucho el contexto comunitario y obviamente las conductas disruptivas. ¿Qué quiere decir? Que a nivel interno, lo que nos va a afectar mucho es la capacidad de la persona de proyectarse. A nivel social, la socialización, la comunicación y la convivencia con pares y familiares. Y a nivel interno, la reinserción social o la inserción comunitaria, ¿verdad?
También es importante ver qué se está haciendo actualmente con la familia. Hay familias que no hacen nada, ¿verdad? No hay una reacción, no, digamos, si no hay problemas de conducta, sí es importante educarlos a que los vean. A veces son problemas de conducta muy sutiles que si no se trabajan puede dar pie a otro. Hay personas o familiares que no hacen nada o le consuelan. Dirigir de manera, hay personas que ponen límites físicamente, modificar o reestructurar los espacios, pedir, hay personas que intentan razonar con la persona adulta mayor, que tampoco es como lo más conveniente, retirar privilegios. Muchas personas simplemente ignoran las conductas no adaptativas o piden que salgan del espacio. También piden que por favor no haga eso, ¿verdad? Que realmente la persona no va a poder comprender muy bien. Y es muy importante que determinemos qué está haciendo la familia, qué le está sirviendo en este momento, para que nosotros podamos a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita o algún comentario. Para verlos porque no los veo todos. Ok, entonces, algo importante. Ya voy, chicas. Algo importante es poder tener una base para el manejo de esto. Lo primero es determinar qué tipo de conducta se está dando, ¿verdad? Para determinar desde dónde vamos a empezar. Para la repercusión, la severidad, bueno, ¿qué tan severo es? Por ejemplo, la persona no pone atención y se pierde. Si está en un grupo grande, no sigue las indicaciones porque ni siquiera las escuchó. Pero si yo le adapto las indicaciones y se las doy por aparte, la persona vuelve y puede tener atención por unos 20 minutos. Hay que hacer adaptaciones, pero se puede salvar, ¿verdad? Y se puede adaptar. Severidad más grave, la persona no puede trabajar en un grupo de 5. Se tiene que trabajar individual y de 1 hora de terapia yo sé que se van a hacer media hora trabajando actividades preparatorias sensoriales para que logre entender una indicación y logre dar una respuesta motora, ¿verdad? Esa persona sabemos que ocupa ayuda total y que es dependiente. El grado de severidad va a estar dado por cuánto le afecta a la persona y el desempeño, ¿verdad? Por ejemplo, yo utilizo el lenguaje soez y puedo ofender muy bien a la gente, pero con una indicación verbal puedo comprender la situación y puedo cambiar la conducta. Puedo funcionar con algunas adaptaciones. Entonces, ahí el grado de severidad va a ir dado en cuanto a la capacidad de la persona de cambiar con un apoyo y volver al desempeño. Los desencadenantes y la frecuencia es importante. Cada cuánto, no es lo mismo que yo me haya enojado y haya quebrado todos los platos, pero fue un evento, ¿verdad? Por frustración, por una condición que sabemos cuál fue, a que estos problemas de destrucción de objetos sean todos los días y ya no pueda tener nada en la casa porque es peligroso. Y el desencadenante, a mí me encanta trabajar con las familias y me encanta poder conocer mucho a la persona adulta mayor porque yo digo que es más fácil evitar la conducta o quitarle fuerza a la conducta antes de que aparezca que intentar sacar a una persona que ya está realizando la conducta. A veces los desencadenantes son tan simples como sabemos que la persona no come papaya y le servimos una papaya porque se nos olvidó, ¿verdad? Y ya eso desencadena una conducta no adaptativa.
decirle, a veces se comete el error de decirle, mami, ahora viene tía a visitarla y tía no llegó, ¿verdad? Entonces va a causar frustración, va a causar diferentes reacciones y va a desencadenar una conducta no adaptativa. Entonces, comprender y conocer a la persona, saber qué le afecta, saber gustos, preferencias, intentar ir como un paso adelante nos puede como aliviar mucho el trabajo, ¿verdad? Y sobre todo la comunicación y el trabajo en equipo. Aquí es un poquito como cómo abordar ciertas situaciones, ¿verdad? Lo hice mucho desde los consejos que se le dan a las familias. De pronto ustedes sepan como algunos puntos importantes. Sin embargo, a mí me han servido mucho. Lo más importante, mantenga la calma. A veces yo he abordado situaciones, ¿verdad? Y después me dicen, es que estabas calmada. Y yo, no. O sea, yo no sabía qué iba a pasar. Podía ser que no funcionara. Pero si yo pierdo la calma o yo aparento perder la calma, voy a transferir eso a la persona que de por sí está alterada, ¿no? Jainer está preguntando algo. Ah, es que no lo veo, perdón. ¿Puedes repetir eso de lo desencadenante? ¿Es más fácil sacar una conducta adaptativa? No entendí eso bien. Dijo él. Ok. Por ejemplo, cuando una persona inicia como un cuadro o un evento de una conducta no adaptativa, vulgarmente podría decir como ya la perdimos, ¿verdad? Una persona que, a ver, les voy a poner un caso muy concreto. Una persona muy ansiosa y temerosa que tiene ideas paranoicas y se le ocurrió que cuando ella salió al centro donde asiste, el hijo se quedó en la casa, no se fue a trabajar. Se le ocurrió que el hijo lo van a raptar porque se quedó en la casa, ¿verdad? Esa es una idea paranoica. La señora se pone ansiosa y entra en llanto descontrolado, en histeria y quiere irse ya para la casa a como dé lugar. El grupo de trabajadores saben que, bueno, que no está pasando eso y que no la pueden mandar a la casa porque el hijo efectivamente está en el trabajo. Entonces la señora está llorando, está con agitación psicomotriz, hasta va al portón y dicen, ábrame, ábrame, y empieza a gritar. Imaginémonos eso en un contexto de un centro. Ahí tenemos un montón de conductas no adaptativas, ¿verdad? Tenemos conducta disruptiva, tenemos muchos problemas de atención, ¿verdad? Y conductas no colaboradoras. Entonces, ahí es muy difícil, es mucho más difícil que yo pueda contener a esta persona, tranquilizarla y sacarla de esta idea, ¿verdad? A eso me refiero que es más fácil terminarla, acabar o disminuir la conducta antes de que empiece. ¿Qué pasa si yo conozco mucho a esta señora y yo sé que antes de que ella empiece a llorar y antes de que su idea paranoica agarre fuerzas, la señora empieza con estereotipos? Porque siempre hay conductas que nos avisan que viene la tormenta. Entonces la señora empieza con estereotipias, entonces yo ya la vi que empezó a dar vueltas por el lugar. Algo que hacen mucho es como que empiezan a frotarse las manos, que empiezan a balancearse, que ya empiezan con un gesto de la cara diferente. Entonces yo digo, doña Juana, ya la perdemos, vulgarmente. Ya perdemos a doña Juana, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué idea va a tener hoy, pero ya me ha pasado 2 veces que empezó así, no hicimos nada y se desbordó. Entonces, si yo veo a doña Juana balanceándose, tocándose las manos, con la frente seria,
muchas veces si tenemos como arruguitas acá, se nos marcan más porque tenemos la frente como más cerrada, más arrugada. Yo no voy a esperar que doña Juana se ponga a llorar porque el hijo lo van a raptar. Yo voy a llegar donde doña Juana y le voy a decir, doña Juana, venga a ver lo que tengo. Me la llevo y le cambio de actividad de una vez, ¿verdad? Sin esperar a que la señora llegue a una conducta más seria, más grave y más desbordante que me va a costar mucho, ¿verdad? Comprender qué son los desencadenantes y también importante que las calme. Si doña Juana le encanta el jardín, me la llevo al jardín. Si doña Juana la calma, la menta, la aromaterapia, todo eso podemos hacer uso. Le doy menta, le doy aromaterapia, le doy un masajito, le doy una bolita de plasticina. Si es que estoy en un lugar y puede cocinar y a ella le encanta cocinar, me la llevo a cocinar y no le hablo más del tema. Entonces, a eso me refería con que con los desencadenantes y con evitar o disminuir la conducta antes de que aparezca, ¿verdad? Claro, eso se da, para lograr eso necesitamos conocer muy bien el entorno, muy bien a la familia y muy bien el contexto. No sé si les quedó claro, Jay. Perfecto. Entonces, vamos a ver dónde ¿Cuánto estoy. nos falta de diapositivas? ¿Para tener una idea? Nos falta poquita, lo que viene es rápido. Ok, vamos, para discutir después. Sí. Ok. Importante lo que estaba explicando, básicamente, atraer la atención de la persona. Si la persona está desbordada, solo una persona a la vez, a veces queremos trabajar todos, pero solo uno porque es más fácil. Y repetir con frecuencia el nombre de la persona. Dar instrucciones precisas aún para las acciones simples. Don Pedro, suelta mi brazo. Me soltó, ya no me estaba mordiendo, siéntese, ¿verdad? O simplemente si yo tuve un paciente cuando hice práctica en el psiquiátrico que si yo le decía no, se desbordaba y me pegaba. Entonces, se pueden utilizar otras palabras como sin morder, ¿verdad? Esto en el momento que ya se está dando la situación, ¿verdad? También importante las frases positivas. Doña Ana, ¿cómo está? Cuando saludamos, cuando hablamos y la persona no está poniendo atención, dar un estímulo táctil o propioceptivo para sensorialmente yo llamarle la atención. Entonces, doña Ana, ¿cómo está? ¿Verdad? Comunicarse de manera clara y con afirmaciones cortas. Si se da una discusión, no se debe como discutir o justificarse. Evitar un lenguaje corporal amenazante. La comunicación no verbal aquí es súper importante. Se comunica más con las expresiones que con la voz en este momento. Respetar el espacio personal, no acercarme mucho, guardar la distancia y solo tocar a la persona en caso de que la persona esté atentando contra su seguridad, ¿verdad? Como que se vaya a golpear con una mesa o que me haya agarrado algo del escritorio. Conductas claves. Si hay, por ejemplo, volvemos con doña Juana. Doña Juana está llorando, está gritando, van a matar a mi hijo. Y está en una sala con 3 señores. Yo voy a intentar llevarme a doña Juana a algún lugar porque si no los otros señores, si tienen alguna condición, pues también pueden desbordarse en alguna conducta no adaptativa. Y también por seguridad y privacidad de ella. Ahí importante, bueno, como les decía, ver lo que desencadena, si la persona está caminando mucho, si está muy aislada, si se observa irritado, triste, pueden ser los puntos que vayan a desencadenar una conducta más seria. Cambios posturales en la forma de caminar, de pronto el señor empieza a caminar como más en bloque o como un robot o como más encorvado. Puede ser puede ser que viene la tormenta, como yo digo, ¿verdad? Que viene una conducta más seria. Y mucha atención a las facciones del rostro. Esto yo lo digo por experiencia profesional. Yo he visto que antes de que se desencadene una conducta más seria, las facciones cambian
cambian y son muy características. Yo tenía una señora en una residencia que trabajaba, que la señora tenía aquí como una arruga muy marcada. Antes de que se desbordara, ella se le marcaba mucho la arruga. Yo me di cuenta de eso, entonces ella empezaba así y yo la sacaba a hacer alguna actividad y podíamos manejar mejor la conducta. Y no sé si tienen alguna sugerencia o adelante. Sofi, ¿me escucha? Sí. Ahora que hablaba sobre esa parte de las conductas adaptativas en la parte de la alimentación, yo siempre doy ese ejemplo, me pareció demasiado interesante porque yo siempre doy ese ejemplo de que los rasgos de la personalidad también incluyen en la parte de la alimentación y que también los rasgos de lo que a uno le gusta y eso se va a seguir preservando por el resto de los años. Entonces yo siempre vacilo que a mí no me gusta el aguacate, entonces que si a mí adulta mayor me dan una cucharada de algo con aguacate, yo le voy a escupir a la persona en la cara y no me importa. ¿Por qué? Y sería una conducta cero adaptativa de mi parte, pero yo siempre les digo que eso, o sea, que eso se tiene que seguir y todas esas rasgos de que la persona se enoje, que lo escupa, que le escupa al cuidador en la ropa y todo eso, eso tiene que ver un montón con cosas, con preferencias y con gustos y demás, y que es sumamente importante respetarlo. Claro. Y es que eso es el conocer y el hilar fino, que es conducta, bueno, es una conducta no adaptativa, ¿verdad? O sea, escupir la comida va a ser una conducta no adaptativa. Pero ¿por qué? La pudimos evitar. El modelo centrado en la persona. Gaby no come aguacate, porque le vamos a dar aguacate, ¿verdad? O sea, las conductas no es que se dan porque sí, hay un por qué se dio y hay un cómo podemos evitarlo, ¿verdad? Ahí podríamos hacer un paréntesis desde el punto de vista físico-patológico, digamos. ¿Cuánto? Perdón, no escuché. No, Yo quería hacer un comentario sobre eso. ¿Aló? ¿Qué diga, Silvia? Sobre lo de la alimentación. Es curioso porque depende de el estado en el que esté la persona adulta mayor, porque suele suceder que, digamos, tienen estas preferencias ya establecidas de toda la vida, que no coman algún tipo de alimento, pero depende del estadio en el que esté con lo de la demencia, puede que sí lo coman y les guste, porque no se acuerdan que no les gustaba, digamos, la papaya. Yo estuve con un señor extranjero que él claramente no comía nada de lo que era arroz, frijoles, sino que su alimentación se basaba en McDonald's, pizza, tacos. Yo voy a O ser sea, ese señor. comida, sí, exactamente, comida muy, muy americana. Entonces él tenía ya Alzheimer y empezó, bueno, y no comía ninguna fruta. Entonces empezó que quería comer banano. Y empezó a comer banano, después empezó a comer otras frutas, después empezó a agregar el gallo pinto y empezó a comer comida típica costarricense. Entonces, es muy importante conocer las preferencias de las personas en cuanto a la alimentación para tratar de no ofrecerlas, pero también hay que observar si esta persona tiende a aceptar alimentos que antes no los aceptaba. Igual puede pasar de que no comía frijoles y después dice, ¿cómo no me da frijoles? A mí me encantan los frijoles. Entonces usted le da frijoles y se lo come. Pero llega un momento en que dice, ¿por qué me está dando frijoles? Y a mí no me gustan. Y deja de comer frijoles y después vuelve otra época en la que vuelve a comer frijoles. Entonces sí es importante, digamos, conocer
bien a la persona en respecto a sus gustos alimentarios, pero también saber si en ese momento aceptar otras cosas. No sé si me doy a entender. Ujú. Sí, hay Espero que a alguien mí ahí no que me tiene pase eso. hay alguien Ok, Para que escuchar tiene algo. atrás. ahí tengo una pregunta. Sí, Mari, dale. Ok, bueno, no es una pregunta, puse un comentario. Digamos, bajo la experiencia y dentro de un procedimiento logístico, yo les decía a los familiares, y también eso va para los que trabajamos con persona adulta mayor, ya sea en un centro, ya sea acompañándolos terapéuticamente en cualquiera de los campos, que es importante crear una hoja de ruta, que es lo que uno hace, digamos, en psicología. La hoja de ruta lo puede hacer cualquier persona, el cuidador, la hermana, el esposo, o en el centro diurno o en el centro donde esté cualquier funcionario que esté asignado a eso. Y cada día, por lo menos durante 2 o 3 meses, ir haciendo un comportamiento en la hoja de ruta repetitivo. Entonces, bueno, resulta que cuando pusimos las fábulas de Pedro Picapiedra, se alocó. Entonces, ¿cuántas veces se aloca cuando ve dibujos animados? Estoy haciendo una metáfora, ¿verdad? O resulta que cuando le llegan también ciertos olores, porque es increíble, eso casi nunca se toma en cuenta, y ahora veo lo importante que es eso, ¿verdad? La persona empieza a tener otro comportamiento. Entonces, lo bonito de la hoja de ruta es que nos permite crear una nueva ruta, una nueva forma de comunicarse y de cómo llegar a esa persona adulta mayor. Muchas veces nosotros como funcionarios exógenos, vamos a decirlo así, no podemos ver las particularidades que se ven, digamos, en la casa, cuando hablamos ya de casa. ¿Quién más puede llevar esa hoja de ruta que los familiares? Es decir, a la hora de acostarse, le gusta que le pongan una colonia, qué sé yo, porque hay que recordar que ellos hacen una retrogénesis, es decir, que van como bajando y bajando y bajando, bajando. Entonces, digamos, el abordaje tiene que ir muy de la mano con la etapa en el que el paciente está pasando. Yo no puedo usar la misma metodología para un paciente en una etapa primaria que para un paciente de etapa secundaria a 3 y dígase 4. O sea, para cada etapa hay como un método para hacerlo y también una hoja de ruta que llevar. Entonces, esa es como la experiencia que he tenido, inclusive con los pacientes que veo en el consultorio. Yo les digo, durante una semana, por favor, apúnteme qué es lo que su abuelito, su esposo, hace a tal y tales horas. Y ahí traen ellos y dicen, mire, es que resulta que estábamos rezando el rosario y de pronto se levantó y a todo el mundo voló patadas y todo eso. Entonces hay que saber que cuando se escuchan movimientos repetitivos de va, esa persona se altera. Y así sucesivamente, como digamos, el comentario que tengo con respecto a esto, que está muy bien abordado, pero ponerle como insumo un poquito de esa parte de la hoja de ruta. Por eso yo ahora escribí ahí que con relación a eso que tú comentas, podría, de la misma manera que el inventario neuropsiquiátrico permite como ir evaluando la intensidad, la severidad o la frecuencia de determinados síntomas neuropsiquiátricos, uno podría tener un documento que uno mismo elabore, pero podría ver cómo, hasta dónde nos sirve, porque el inventario neuropsiquiátrico está estandarizado. No sé si lo conocen todos, pero permite que de alguna manera te diga si tiene alucinaciones, si no tiene alucinaciones, si tiene comportamientos o conductas agresivas o no, y vas poniendo un rango de intensidad o de severidad de la situación. Eso se hace en el tiempo y puedes ir viendo en qué momento hace picos y si se asocia a eventos, por ejemplo, digámoslo así. Ayer una señora o antier me decía, no, es que está muy agresivo. Y yo siempre insisto, ¿por qué está agresivo? Es que no se quiere bañar y ustedes lo meten a huevo ahí al baño. Entonces, tienen que ponerse en el lugar del paciente
hasta ver hasta dónde la conducta es espontáneamente evocada o es producida por la manera en que lo manejan. Porque si una persona no se quiere bañar o si una persona no quiere comer y lo abordan insistentemente, la reacción, ojo, la reacción va a ser negativa y posiblemente sea agresiva porque el paciente no entiende, no comprende lo que está sucediendo. Por eso decía que había que ver fisiopatológicamente si estamos hablando de una persona normal, digamos que no tenga trastornos neurocognitivos, o en el curso de las demencias o trastornos neurocognitivos mayores, que ahí sí es más difícil el manejo, puesto que las conductas disruptivas tienen una base neurofisiológica o neuropatológica determinada porque el sujeto no interactúa con el medio como lo hacemos nosotros. Es decir, hay una interpretación inadecuada, pero no una interpretación a punto de partida de sus elementos educativos o psicológicos, sino que hay una alteración neuropsicológica que impide poder interpretar adecuadamente. El tema de la hoja de ruta o inventario neuropsiquiátrico, a mí me parece que es importante para darle un seguimiento y tener una experiencia de si ante esto y esto de hoy hicimos la situación X y funcionó, entonces repitámosla. Pero si no funcionó, no la repitamos de nuevo. Eso es una de las recomendaciones, digamos, que yo generalmente le digo a las familias porque es exactamente como estarle diciendo, no, hoy no hay que ir a ningún lugar, esta es su casa, entonces repite de nuevo y el paciente se encarama en la tapia para escaparse, ¿verdad? Pero en vez de hacer un enfrentamiento directo, el paciente no va a entender. Entonces, a mí me parece que los procesos tanto terapéuticos en el área de psicología como del área ocupacional tienen que adaptarse a cada individuo y en cada condición de la etapa que se encuentra y orientar a la familia en función de eso, porque podríamos, digamos que, teorizar mucho sobre el tema, pero la familia lo que está esperando es que en la cosa práctica podamos resolver. A nivel investigativo, es interesante poder evaluar cuantitativamente la importancia de esas cosas. Dígase. Sí, tal vez algo que yo no les dije al principio es que, digamos, esta es una parte, digamos, yo monté la presentación en base a los criterios de evaluación que tiene el ICAP desde la parte conductual. El ICAP evalúa varias cosas. Una de esas es, bueno, es como la edad funcional, habilidades adaptativas y problemas de conducta, son esos tres. El ICAP Entonces, el ICAP es el inventario de habilidades, bueno, sí, entonces... Dígalo, porque hay algunos que no, a lo mejor no saben. El ICAP, por aquí lo tengo, vamos a ver. El ICAP es una evaluación bastante completa, bastante interesante. Es un inventario de capacidades de aprendizaje. Adaptativas del paciente, algo así. Inventario para la planificación de servicios de programación individual. Básicamente es como una de mis evaluaciones de cartera, digamos, de las que siempre utilizo. Hoy les hablé solo de esa parte, ¿verdad? De los problemas conductuales, pero personalmente se me ha hecho muy, 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 muy funcional esta herramienta y también como indica el profesor, como indica el doctor, a nivel investigativo sería muy interesante tener una muestra porque el mismo ICAP a uno le da como rutas a esas rutas de intervención, adjuntarle lo que estaba comentando María Enar, que era la hoja de ruta, me parece bastante enriquecedor. Interesante hacer un ICAP, dar intervención, volver a hacer otro ICAP, pues sí se ven resultados. ¿Alguien más? Sofi, yo. Nada más que quería agregar algo, que yo creo que también es importante decirle a los familiares que tal vez la estrategia, cuando planteamos estrategias conductuales, van a ir cambiando, ¿verdad? Que lo que nos sirvió una vez puede ser que ya no nos vuelva a servir.
y que tal vez esta estrategia que utilizamos para poder levantar al señor o poder llevarlo al baño, que está completamente adaptado, pero que los familiares entiendan que a lo mejor esto me sirvió un mes o me sirvió las primeras semanas y luego hay que adaptar de nuevo todas las estrategias. Entonces, que esto es algo que tiene muchas variables, que está cambiando constantemente, porque yo creo que esto es lo que más frustra a los familiares, que a lo mejor quieren como una receta de que esto se trabaje así y que siempre va a ser igual, digamos que va a ser constante, y esto no es del todo cierto. Entonces creo que sí es importante de explicar esto cuando hablemos o cuando abordamos las estrategias conductuales para la casa. Sofía. Por eso en la cuestión de comunicación, en las charlas de los familiares de pacientes y cuidadores, tenemos que ser como más concretos, más específicos, menos abstractos, para que sea cosa práctica que ellos puedan realmente ejecutar en la casa. Sí, y hacerles entender que también esto va a variar un montón de la personalidad del paciente, porque, o sea, una actividad que yo haga, así como a uno lo puede calmar, a otro lo puede poner furioso y a otro lo puede poner a ponerse a llorar. O sea, esto va a variar demasiado la personalidad, de qué se dedicaba, como, o sea, del carácter de la persona. Es que no hay receta. Pero eso lo resolvemos con una buena anamnesis, con una buena historia clínica que permita abordar todo Claro. en la primera entrevista de evaluación del sujeto. Lástima que la experiencia que íbamos a iniciar en Heredia, en el coronavirus, no nos lo permitió, pero la idea era como sistematizar bajo esa experiencia piloto qué podríamos hacer, digamos, qué podríamos reinventar que se adapte al sujeto a tratar hoy por hoy, digamos. En Sofía, sí, yo Diga. quería comentar algo Ajá. de lo que estaba explicando Sofía, de conocer a la persona y ver cuándo le va a dar ¿cómo se puede decir? Como un episodio. En un hogar donde yo estuve, había varias señoras que tenían conductas no adaptativas. Y una de ellas, cuando se le decía que iba a llegar un familiar, bueno, se ponía sumamente ansiosa. Y si el familiar no llegaba, bueno, eso era para que ella estuviera una semana malísima, o sea, malísima. Y también había otra señora que, bueno, lo que decían ahí es que era por culpa de la luna que se ponía así, no sé, ¿verdad? Pero ella empezaba, como dice usted, a dar vueltas y vueltas y vueltas, y ya después de un lapso de tiempo ya empezaba como esa conducta de que empezaba a encorvarse, empezaba a lastimarse, y ya después no había manera como de que la pudieran tranquilizar, porque ya después empezaba a hacer otro tipo de conductas. Y qué importante es que la gente sepa de eso, o sea, de que tienen que ver esos pequeños síntomas que una persona normal no los puede detectar, digamos, no siendo terapeuta ocupacional o con psicología y demás, para poder abordarla mejor. Digamos, ahí súper interesante, no sé si pueden ver lo que puse en la pantalla. Esa es la parte del ICAP donde se están evaluando, y la última pregunta es ¿cuál es la reacción a la conducta? No se ve, Entonces, Sofi. Solo vemos lo de consultas y sugerencias. Ya. ¿Entiendes? Tiene que Sí, ya salirse voy. la presentación. Tiene que salirse la presentación y Minimízala. ponerlo. Ah, ok. ¿Sabes para ver qué hago? La presentación Bueno, pero en la presentación lo tengo. En el ICAP, esta parte dice, ahí lo ven, Sí. Sí. reacción a la conducta. Entonces, digamos, a eso que está contando Silvia, digamos que Silvia sea la que está consultando, la hija o la enfermera o la asistente. Entonces ahí sería preguntarle a Silvia,
Bueno, ¿y qué hacen ustedes cuando la señora, porque hay luna llena, por lo que la persona indica, Era el último, ¿estaba? Sí, más bien allí que- te digo que Un momento, yo fui la que dije que lo que hay que hacer es una hoja. ya lo hice. ya, Dale, dale, sí, ya lo puse en mute porque no se da cuenta. ok. ¿Qué pasa? Digamos, Silvia está contando esa situación, entonces digamos que Silvia trabaja en ese lugar, entonces se le pregunta, ok, digamos que hay luna llena y la familia y todos piensan que es por eso. Bueno, ahí no, ahí ya son como creencias de ellos. ¿Qué hacen ustedes si hoy hay luna llena y la señora empieza a caminar? O sea, ya ellos saben cuál es el detonante, ¿verdad? O cuáles son los signos detonantes, caminar, tener agitación psicomotriz. Y digamos, en ese momento, pues no hacen nada o le consuelan. No hacen nada o le consuelan. Pero entonces ahí tendríamos que hacer, como dice Marinar, una ruta que y la misma evaluación nos las da o las diferentes herramientas nos las da y decir, bueno, no hacer nada no nos da respuesta, no nos da solución, tenemos que modificar. Si sabemos que hay luna llena, ella va a caminar y a las 6 de la tarde va a desbordar una conducta no adaptativa, no la dejemos que llegue a las 6 de la tarde caminando y con agitación, ¿verdad? Hagamos algo antes, hagamos algo cuando empieza a dar vueltas. Entonces ahí es donde uno empieza a ir desarrollando como un plan conductual o diferentes acciones. Sí es importante que todo el equipo de salud esté enterado y que tenga la misma respuesta. Okay. Porque digamos, si la señora empieza a caminar y la enfermera pues ya está entrenada de que lo que tiene que hacer es, relaja mucho a la señora, utilizar aromaterapia de lavanda y escuchar música con audífonos, se le hace. Pero ¿qué pasa si más bien a la señora le detona una conducta de ansiedad llamar a la hija? Y está el asistente por ahí, la hija le da el teléfono, y la asistente le da el teléfono, ¿verdad? Entonces son personas como el equipo está cada uno jalando por su lado. Entonces, si el detonante se libera o se alivia escuchando música y con aromaterapia, nadie le va a dar el teléfono, ¿verdad? Y todo el personal tiene que saber que nadie le va a dar el teléfono. Entonces la comunicación es súper, súper importante. Y eso, yo he trabajado como en todos los lugares de este país, digamos. Eso se da mucho de que el personal no trabaja en conjunto, ¿verdad? Casi que el personal tiene que ser una misma persona, ¿verdad? Entonces eso es importante. No, y además, digamos que la experiencia de poder trabajar en equipo multidisciplinario ayuda muchísimo para el abordaje. La experiencia de unos puede contribuir a la experiencia de otros y viceversa, ¿no? A mí me parece que lo que hay que lograr es tener como una sincronía, por eso es que este espacio entre nosotros es bueno, para que nos alineemos todos en un discurso y una empatía con el tema lo más similar posible, ¿verdad? Bueno, si no tiene alguna otra pregunta, podríamos cerrar esta parte y conversar entonces qué vamos a hablar la próxima. ¿No hay ninguna pregunta nueva?